Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Es para mí un gusto estar compartiendo esta reflexión para Proyecto Unidos. Y bueno, antes que nada, permítanme presentarme. Mi nombre es Pablo Aguirre, tengo 26 años y soy de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Eh, bueno, me pidieron que comparta algo de lo que Dios me viene hablando en este tiempo de cuarentena. Y algo que Dios trabaja conmigo constantemente es el tema de el aprovechar el tiempo, del manejo de los tiempos. Y saben que, y en esta cuarentena me habló con algo muy puntual que me impactó bastante. Pero saben que cuando arrancó la cuarentena, me acuerdo que salía una imagen de que decía, si en esta cuarentena no leíste un libro o no hiciste ejercicio o no aprendiste una nueva receta o no hiciste algo productivo, entonces realmente no estuviste aprovechando el tiempo. ¡Fua! Drástica, ¿viste? Está buena esa mirada de decir, che, aprovechemos, hagamos algo productivo, pero capaz esta frase, como estaba planteada, tenía una imagen un poco como con una condena a aquel que no hace eso, ¿no? Y después, en otro momento, también por redes sociales, me apareció la contracara de eso, que para mí era una respuesta a ese mensaje, claramente, y decía algo así como que no te tenés que presionar, estamos en una situación extravagante, estamos en un momento de crisis y no tenés por qué sumarle el estrés de tener que hacer ejercicio o de leer un libro o de hacer algo productivo, ¿sí? Y termina diciendo no te presiones ni presiones a otros a hacer algo productivo con su tiempo, parafraseando, ¿no? Yo creo que la finalidad de esta imagen era el liberar presión, no nos sobrecarguemos, no nos sumemos al estrés que puede aportar el tiempo de cuarentena, no añadamos otro estrés, ¿sí? Pero bueno, uno escucha esta segunda, entonces como que puede llegar a decir, listo, qué alivio, me puedo relajar, puedo hacer lo que quiera, total es un tiempo de estrés. Puede llegar a pasar de que malinterprete ese mensaje. Así que bueno, con todo esto me llevó a volver a repasar versículos bíblicos respecto al manejo de los tiempos, ¿no? Y bueno, acá tengo algunos anotados, voy a leérselos. Dice el Salmo 90:12, este es un salmo de Moisés, que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que contemos cada día, que lo sepamos aprovechar para que sea un día, hoy administré mi día, mis tiempos de manera sabia. Después Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y tu tesoro va a ser aquella cosa a la que le dediques la mayor parte de tu tiempo y de tus recursos, de tu dinero. Si estás todo el día estudiando y no ves a tu familia, no ves a tus amigos, no te relacionas con nadie, bueno, el estudio es tu tesoro. Y entonces ahí está tu corazón. Si por ahí estás todo el día fantaseando entre series y videojuegos, escapándote de la vida real, y bueno, ese es tu tesoro, y ahí está tu corazón. Y así, bueno, puede haber muchos casos. Después, Efesios 5:15 al 16, que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Clarísimo. Y bueno, y en todo esto que fui buscando, el Señor me fue trayendo también, en una charla con amigos surgió una parábola, y un paréntesis a todo esto, les recomiendo en esta pandemia, aprovechen esas amistades con las que pueden hacer llamada, videollamada, che, ¿cómo andás? ¿Cómo está tu relación con Dios? Sáquenle jugo. A mí eso me está haciendo mucho bien en este tiempo, me está ayudando a que el distanciamiento sea físico y no emocional, no espiritual, me hace bastante bien. Y bueno, está la parábola de las 10 vírgenes, que está en Mateo 25, y contextualizando un poco, Jesús, al poco tiempo después de esto, de contarle esto que le está diciendo a sus discípulos, va a ser crucificado. Y antes viene hablando sobre el fin de los tiempos, las señales que acompañan el fin, sobre su regreso. Y bueno, arranca esta parábola diciendo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Es un pasaje que yo lo termino de leer y se me hace un nudo en el estómago. Es algo bastante fuerte y pienso que es bueno porque es Dios que me está desafiando. En la reflexión anterior compartí a Roque que cuando te está hablando Dios te incomoda. Y bueno, yo leo esto y me quedo inquieto porque digo, che, ¿qué pasa con mi vida? ¿Cómo estoy? Y me quería detener, tiene varias cosas para analizar esta parábola, pero yo hoy me quería detener en el pasaje 6 que dice: «Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle». Es interesante que al principio te dice quiénes son los que participan en esta historia, que son las 10 vírgenes con sus lámparas, con su aceite, que su aceite, las vasijas con aceite es nuestra comunión con Dios. ¿Qué tan llena está esa vasija de aceite? ¿Qué tanto tenemos de nuestra comunión con Dios? ¿Sí? ¿Qué tan llenos estamos de Él? Y están las 10 vírgenes con sus vasijas y por otro lado el esposo. Pero acá en el 6 dice que se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Ese clamor no fueron las esposas, no eran las vírgenes, tampoco era el esposo. Era un tercero, una voz ajena a ellos que estaba diciendo que el esposo venía. Y yo me puse a pensar cuáles pueden ser esa voz que diga que el esposo viene. Y la verdad es que estamos viviendo una enfermedad a nivel global que nos llevó a recluirnos como, ninguno de nosotros que creo le ha tenido que pasar antes. Se está viendo mes a mes los acontecimientos en todo el mundo que son una locura, francamente. Vemos guerras, vemos revueltas sociales, policías contra civiles, vemos saqueos, hay destrucción, hay violencia, hay catástrofes naturales. Y uno dirá, bueno, eso sí, pero siempre pasó, ¿por qué es tan importante ahora? Y algo interesante que encontramos en la Biblia es que se compara al regreso de Jesús con un parto. Y es interesante también que los dolores del parto, cuando se acerca el momento, las contracciones ocurren con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Y eso es lo que está pasando ahora. Leemos un diario, miramos lo que pasa afuera y constantemente y con mayor intensidad van ocurriendo los eventos que nos están diciendo, esos eventos son la voz que nos están diciendo: aquí viene el amado, salid a recibirle. Yo veo esto que pasa y lo único que puedo pensar es que el Señor está viniendo. Y voy al versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Me paro ahí y ahí digo: Señor, ¿estoy velando como las vírgenes prudentes? ¿Tengo mis vasijas con aceite? ¿Estoy preparado? Y bueno, el Señor me confrontó con esto a mí, me hizo ver que quizás estaba desperdiciando más tiempo del que, mejor dicho, estaba desperdiciando el tiempo. El tiempo es algo que no hay que desperdiciarlo. Y que si bien algunas veces, como decía la primera imagen que les compartí, si bien alguno puede invertirlo a veces en cosas productivas, en tocar un instrumento, en leer un libro, en algo,
hay algo superior a todo eso, y es invertir en el plano eterno, invertir en las cosas de Dios, en orar con Él, charlar, tener esas conversaciones lindas que se pueden dar, leer su palabra, compartir con la familia de la fe, hablar de Él al que lo conoce. Y todo eso que hagas no importa, no nos preguntamos si es productivo, porque es algo que va a ir a la eternidad, que se va a ver con nosotros cuando nos vayamos de este mundo. Así que bueno, chicos, les quería dejar eso para que cada uno pueda, así como yo estoy haciendo ahora, ver el uso de su tiempo y cuánto de él le dedicamos al Señor. Les mando un abrazo grande y espero que nos veamos pronto. Chau, chau.